Yo estoy alcanzando los 34 años de estar en los asuntos del Señor. Conocí de niño, me aparté en mi adolescencia, más que por decisión propia, por cuestiones ya de familia. Y a los 19 años, estando en la universidad, conocí una joven que se atrevió a hablarme del Señor y confrontó mi vida de una manera directa. Vine a las reuniones y han pasado 34 años caminando con el Señor. Me involucré en el servicio ministerial muy pronto. Conté con el apoyo de mis pastores, del equipo de líderes que en ese entonces le ayudaban allí al pastor Eduardo y a la pastora Nubia. Y comenzamos también a transitar este camino del servicio, aprendiendo un sinnúmero de, ¿cómo diríamos?, de aspectos de la vida ministerial y también de la palabra para aplicarlo a nuestra persona, a nuestro ser. Y en esta voluntad de servicio nos fuimos comprometiendo más y más y más con los asuntos del Señor y terminamos involucrados en la vida pastoral. Tuvimos la oportunidad de servir en un sector de la ciudad. Dios fue bueno con nosotros. Allí me distinguí con mi esposa y pudimos trazar un plan de construir un proyecto de vida familiar y ministerial. Son 28 años de estar trabajando en ese proyecto de una manera muy responsable, colaborativamente y aprendiendo de Dios y de la persona que nos acompaña o que me acompaña. Dios nos ha regalado 3 hijos, uno, el mayor, 26 años, el mediano tiene 22 y la niña tiene 19 años, está por cumplir 20. Y Dios los ha usado a ellos para formarnos, para enseñarnos a ser personas y padres al mismo tiempo. Nos hemos adentrado en un sinnúmero de posibilidades, hemos abrazado decisiones que nos han costado en un sentido negativo algunos dolores de cabeza y en otro sentido, el positivo, muchas satisfacciones. En los dos sentidos, aprendiendo mucho del Señor. A la par sirviendo a Dios, a la par involucrados con el Señor y creciendo también en esta área. Y siempre las responsabilidades a pedir de boca, por así decirlo, involucrándonos y trabajando con la familia al mismo tiempo. No hemos parado, hemos aprendido que mientras hacemos lo uno, trabajamos en lo otro. Y mientras trabajamos en lo otro, pues nos involucramos también en esta construcción familiar. Pero sin lugar a dudas, uno que no tiene un manual para desarrollarlo de manera perfecta, comete algunos atropellos que terminan atentando en alguna forma contra la tranquilidad familiar y contra la tranquilidad de la vida pastoral y familiar. Hace algunos años yo tuve que viajar a hacer una labor ministerial fuera del país, pero venía con un sinsabor en mi espíritu, con un desgano con respecto a la paternidad. Empecé a sentirme frustrado, empecé a sentirme triste, empecé a sentirme no saludable con respecto a la paternidad. Y en el silencio, sin que mi esposa lo supiera, buscando de Dios, pero no encontraba ajuste. Entonces tomé la decisión de escribir una carta para ella y para los hijos. Y le pedí el favor que la leyera solo cuando estuvieran los hijos y obviamente ya yo hubiese salido de viaje. Le pedí encarecidamente ese favor.
cosa que ella muy obedientemente hizo. Sentó a sus hijos, a nuestros hijos, y le leyó la carta. Y en la carta, palabras más, palabras menos, decía lo que les estoy expresando, que me sentía incómodo, triste, abatido, inconforme, y que eso no me estaba haciendo bien, y que mi tristeza seguramente a ellos también les estaba causando un impacto nocivo. Y palabras en un sentido ya más directo, les decía a través de mi esposa si ellos estaban agradados con mi ejercicio de paternidad. Una pregunta peligrosa, una pregunta complicada, porque puede pasar de todo, muy bueno o muy malo. Y le pedí el favor a mi esposa que les dejara a ellos pensar y responder. Según mi esposa me dice que la respuesta de ellos fue a mi favor y que se sentían contentos, que veían que era un buen padre, que veían mi esfuerzo, mi interés y bueno, palabras sinónimas que ayudan a construir esta idea que estoy tratando de presentar. Eso me dio tranquilidad, pero en mi espíritu no estaba ajustado. Entonces decidí buscar de Dios un poco más en este propósito. Fueron varias noches, muchas horas, orando, quebrantado delante del Señor. Y en una de esas tantas ocasiones de buscar del Señor, vino una luz. Ese tipo de luz que cuando te alumbra, te ilumina al mismo tiempo y te da un horizonte. Y en medio del quebranto yo le decía al Señor que me sentía frustrado. Quería algo diferente y no lograba saber cómo lograrlo. Entonces, en medio de esa búsqueda, siento una confirmación en mi espíritu. Y esa confirmación es la siguiente: si quieres ser buen padre, revisa el diseño del padre. Y si quieres que tus hijos sean buenos hijos, buenos en el sentido del contexto que estoy mostrando, enséñales la vida del Hijo, o sea, de Jesucristo, con respecto al Padre. Aprende de mí como padre y que ellos aprendan del Hijo como hijos. Y entendí, como esta cabeza pastoral que entiende muchas cosas, dije, aquí necesitamos un discipulado de paternidad, que a veces uno tiende a pensar es en ese sentido. Y me di a la tarea de buscar en la palabra lo que el Señor me había comunicado. Y en un tiempo prudencial logré extractar 12 referencias con contenido sobre esta relación entre el Padre y el Hijo. Y la siguiente indicación fue: tómate una semana para transmitir lo que estás aprendiendo y trata de enseñarles a ellos cuál es tu responsabilidad y cuál es la de ellos. Trabajé en eso y creo que produjo un alto porcentaje de resultados a mi favor. Entre esos tantos temas que encontré y que espero algún día poder plasmarlo en un papel, porque puede ser muy útil a muchas personas, encontré esta: el Hijo alaba al Padre. Enséñale al Hijo sobre la alabanza al Padre, porque quizás no saben cómo hacerlo. Quizás tienen influencia y se les habla sobre el asunto, pero no lo conocen. Quizás no lo han asimilado y necesitan hacer. Cuando el Señor me dio este tema, también me di a la tarea de escuchar un poco
lo que hablaban mis hijos con sus amigos, sin entrar a irrespetar su privacidad y a consultar con algunos chicos de la iglesia sobre esta área. Y noté un asunto en común, que algunos no lo hacen libremente. La alabanza al Padre no es clara, no es evidenciada con lujo de detalles. Más bien la alabanza al Padre es como en misterio, como en código, pero no hay una libertad para expresarse acerca de su progenitor, como sí aparece en el diseño bíblico del Hijo hablando del Padre. Y ahí vino el trabajo entonces. Involúcrese con el Espíritu Santo para que le guíe y pueda educarse y a la par educar a sus hijos. Y por supuesto, ahí también ingresó mi esposa. Por eso quiero hablarles entonces acerca de este tema: el Hijo alaba al Padre. La paternidad, según la palabra del Señor, dentro de lo que compete al diseño de Dios, está connotado como un deleite. La paternidad es un deleite. La paternidad se nota que el Padre la disfruta al 100%. Así como Él es pleno y así como en Él hay plenitud, la paternidad está connotada también en ese sentido. Cuando la paternidad se logra rescatar de la naturaleza de Dios tal cual la diseñó, generará complacencia. Pero si la paternidad se ejerce desde la condición natural, lo más seguro es que tenga muchos matices de intranquilidad. Se requiere entonces que el Espíritu nos guíe a esta verdad, porque a la verdad también les quiero decir que no es muy común que se ore en este sentido, que se busque a Dios en este sentido, que uno pueda realmente establecer un tiempo para profundizar en Dios este conocimiento. Y más cuando nosotros venimos de cunas paternas, por así decirlo, tan extrañas, tan místicas, tan raras, que necesitamos depurarlas, filtrarlas en Dios para poder acometer un trabajo mejor direccionado. Entonces los textos que Dios empezó a dar aparecen de la siguiente manera. Mateo 3:17. Por supuesto, ahí hay un contexto teológico, divino, pero como estoy hablando acerca de la paternidad, quiero que me regale un margen para poder explicarlo de esta manera. Mateo 3:17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La paternidad complace. La paternidad involucra un disfrute. El texto lo dice. Y por lo menos en ese versículo hay 4 códigos sustanciales que aparecerán en pantalla. Usted los estará viendo y seguramente le ayudarán. Número 1 dice que hubo una voz de los cielos. ¿De quién era la voz? La voz del Padre. Pero la voz del Padre no se puede mirar como sonido aquí, sino que la voz del Padre hay que mirarla connotada en el contenido. El Padre está soltando un mensaje con unas proporciones mayúsculas acerca de su complacencia en el testimonio de su Hijo. Así que el hombre
que tiene un corazón paterno, siempre tendrá un mensaje sólido, consistente, nutrido acerca del ejercicio y de la relación que tiene con la persona que está bajo su cargo. La voz del padre. El ejercicio de la paternidad requiere las veces que sean necesarias la emisión del padre a través de su voz. El hijo requiere de esos contenidos. Contenidos que orientan, contenidos que sustentan, contenidos que abrazan, que arropan, contenidos que impulsan la voz del padre. El segundo código es que él habla por causa del hijo. El hijo lo hace expresarse. El hijo hace que él suelte el mensaje extraordinario. En otras palabras, alguien hace que se motive y se inspire para hablar de otro porque se siente satisfecho, feliz por esa relación. El tercer código tiene que ver con el contentamiento, que podríamos decir no es solamente un estado de paz, sino de regocijo. Lo que muestra que la relación no es inestable. La relación conserva salud en el tiempo. No es una relación frágil que peligra. Es una relación sólida. Y las relaciones sólidas precisamente producen estabilidad y el beneficio del regocijo. El cuarto código es el impacto a la sociedad. Porque si él se complace y hay un propósito, entonces también será beneficiada la tercera persona que tiene un contacto, que interactúa con el hijo. Y el hijo, desde la alabanza al Padre, afectará a esa sociedad. Será un mecanismo extraordinario para estructurar y consolidar la visión de la paternidad en las personas que lo rodean. Se necesita entonces, para quien de pronto pueda decir es viable, por supuesto, porque puede tener otro modelo diferente. Pero si este modelo es viable, pues se necesita ser padre desde esa revelación, desde esa verdad sustancial. Y seguro que uno, en la proporción que corresponde, si logra aplicarlo, seguro que habrán grandes victorias. Porque si usted me permite decir, usted no ha analizado que muchos ministros que tienen un excelente mensaje no siempre hablan de familia, no siempre hablan de hijos, no siempre hablan de su generación en el sentido de lo que les complace. Y si uno los escucha, siempre es hablando en fe, proyectados, que eso está bien, pero pocas veces, tal vez por cuidado, por prudencia, no se involucra un mensaje claro, porque aún el padre tiene temor de que su hijo se pueda quebrar, de que su hijo se pueda dislocar, afectar y salirse de un propósito, y tal vez prefiere ser cauto, quiere ser una persona más bien tranquila, porque sabe que si habla demasiado y los testimonios no concuerdan con su mensaje, alguien cobrará cuentas por eso, porque así somos. Se necesita entonces que el diseño funcione. Y nosotros pues necesitamos que Dios nos muestre. Pero también necesitamos que no solo los padres lo aprendan, sino que los hijos se interesen en conocer este diseño. Es
Es que si ellos no lo conocen, no funciona. Si ellos no son entendidos en esto, no funciona. Porque usted estará hablando, yo estaré hablando en una línea y ellos van por otra. Se necesita que seamos educados en esto. Y ojalá, si lo hace, le felicito. Pero si no, que este sea un tema, si no obligado, necesario en nuestras reuniones familiares. Y que podamos dialogarlos. Y que permitamos que ellos pregunten sobre este asunto. Porque algunos de ellos saben que deben respetar, pero no conocen el trasfondo y no vinculan la espiritualidad con un ejercicio de respeto. Y se necesita, sobre todo, que el Señor gobierne, porque si Él gobierna en nuestra vida, pues se supone que todo estará, por lo menos, en un orden especial. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Necesitamos. Ahora uno, si pudiera hacer una encuesta sobre esto y tener unos datos para orientarse, ¿cuántos hijos conocen el diseño bíblico de la paternidad? ¿Cuántos? ¿Cuántos? En alguna ocasión hablé con un joven con muchos problemas con sus padres. Y entonces, claro, uno recurre a la palabra y después de escucharlo me dio por decirle: pero mira, tu prosperidad y tus beneficios más grandes están si tú te sujetas. Tendrás larga vida, prosperarás. Y dijo: no estoy interesado en eso. No me interesa. Y comenzó a darme argumentos sobre los que él estaba asentando sus bases y sus comportamientos. Así que creo que se necesita revisar, nosotros que estamos involucrados en el servicio, revisar esta realidad. Por lo menos a mí, mis padres no me llamaron a enseñarme esto. No sé si a usted, pero si nos lo enseñan, creo que será mejor para todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Aleluya. Mateo 11:25 dice la palabra lo siguiente: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Versículo 26 dice: sí, Padre, porque así, wow, qué cosa maravillosa. El Hijo está diciendo: a ti te agradó. El Hijo está diciendo: te alabo porque hay un asunto que estableciste, y como te agradó a ti, a mí me agrada. Y como satisface tu necesidad paterna, por así decirlo, me satisface. Versículo número 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo. Preste atención: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, note bien, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Solo le adelanto algo: si el mundo no sabe de usted como padre, en alguna razón podemos sustentar que es por el silencio de su Hijo, porque no quiere revelarlo, porque no quiere hablarlo, porque no quiere transmitirlo. Y eso a uno lo mueve.
Porque no es que hablen de uno porque les da de comer, porque les da de vestir, calzado. Es que hay un asunto aún más trascendental en esto. Y es que el mundo debe conocer que en la relación de padres e hijos hay virtud del Espíritu, hay virtud de Dios. O sea, también es una forma y un mecanismo de mostrar a Dios y de evangelizar al mundo a través de esa relación. Pero necesitamos ayuda. Primero la de Dios y segundo la nuestra, porque así te agradó. Es llamativo lo que la palabra del Señor nos muestra. En la paternidad revelada, el hijo alaba a su padre. Ahora, que hay un trabajo que si se hace colaborativamente con la esposa, funciona mejor. Porque hay ausencias necesarias de los padres. Y en el ministerio hay muchas ausencias necesarias y obligadas. No abandonos, pero al fin y al cabo vacíos se causan con eso. Y la esposa viene a ser la persona clave en educar al hijo con respecto a las ausencias del padre o viceversa. En otras palabras, dependiendo del contenido verbal de la esposa para cubrir a su esposo dentro de un propósito que es necesario, el hijo será saludable o no. Si la esposa enmudece, el padre tendrá mucho que perder. La esposa se encarga de orientar al hijo cuando su papá no está o viceversa. Pero no es decirle, está trabajando para que podamos comer. No, eso es lo más fácil de decir. No. Vuelvo y digo, es el contenido que trasciende. ¿Qué está haciendo el papá? ¿Qué está haciendo la mamá? ¿Qué está haciendo la pareja cuando en algún momento toca que pedir ayuda a los abuelos de los chicos? Y ahí los abuelos entran a funcionar aún también, porque ellos también tienen un mensaje que decir para darle solidez a sus nietos y a nuestros hijos. Si nuestros abuelos son mudos, los nietos en alguna forma se enferman, porque no tienen recurso orientador. Se necesita. Si usted me deja hacer un paréntesis, y mi esposa está acá, por supuesto, usted puede ver su cabeza si hace así o si hace así. Bueno, todo. No le ve el rostro, pero pues yo le pregunté a ella, ¿tú has hecho tu trabajo? Porque en algún momento de mis quehaceres yo llamo a casa y le digo a ella, pásame al hijo mayor, y el hijo mayor no quiso pasar el teléfono. Y eso a mí me pegó muy duro, porque él no era así. Pero hubo un clic y eso marcó un peligro terrible. Al otro lado donde yo estaba haciendo un trabajo, me quebranté y lloré. Y dije, las cosas con mi hijo mayor no están bien. Y cuando llegué de viaje hablé con ella y llegamos a un acuerdo. Y le dije, voy a renunciar a ese cargo que tengo, porque lo que pude percibir en Aarón Daniel, el hijo mayor, no me gustó. Porque si a él le gustaba hablar conmigo y pasar unos momentos así fuera por el teléfono, y ahora no quiere, es porque algo está mudándose en él. Y le dije, hagamos un equipo para yo poder renunciar, porque cuando renuncie no me van a querer dejar renunciar. Así que necesito su ayuda, esposa. Porque lo más fácil es, usted verá, si a usted le gusta, si usted quiere. Y el lenguaje romántico, porque romantizamos todo. Si a usted le gusta, a mí me gusta. Si usted es feliz, a mí me hace feliz.
En lugar de decir, no, ¿sabes qué? Si es verdad, tomemos la decisión. Yo te apoyo en eso. Si sentiste que tu hijo se está alejando, pues pongámosle a eso coto y vamos a trabajar en eso. No sé si me estoy haciendo entender. Y perdón que esté poniendo mi ejemplo, pero ojalá no pierda puntos. No deje de darme likes en la red virtual del espíritu que tengamos. Porque necesitamos comprenderlo. La esposa es clave en esto. Y si vuelvo y digo, si la esposa es muda en ese sentido, y si el hijo es muy pegado a ella y es muda, peor todavía. Yo de pronto pueda estar diciendo algo que le incomoda porque usted tiene otro diseño, pero gloria a Dios, porque quizás es el día que hoy se lo haga ver así. Y debemos dar gloria a Dios por eso, porque en su momento Dios trae respuesta a nuestras necesidades. En la paternidad entonces el hijo alaba al Padre. Jesús alabó al Padre. Algunos expertos dicen que él estaba en un tiempo de oración. Otros dicen que fue público. O sea, si fue público, todos se dieron cuenta de su relación con el Padre. Por supuesto, ahí hay una cuestión muy profunda por ser Dios Padre y Dios Hijo, claro, pero en este sentido nuestro necesitamos saberlo. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es que el Hijo alaba al Padre por asunto de diseño y naturaleza. Aquí de una vez traigo a colación lo que nos compete a nosotros. Se debe alabar al Padre por ser nuestro progenitor. Se debe alabar al Padre porque es el representante de un antepasado que en autoridad representa a ese antepasado. Se debe alabar al Padre porque requiere un nivel de dignidad que se materializa en el respeto. Se alaba al Padre. Así que cuando se alaba al Padre por asunto de diseño y de naturaleza, quiere decir que en el caso del Hijo y el Padre son conscientes de ese ejercicio. En mi caso, Dios ha tenido que trabajar mucho porque no viví con mi padre biológico, viví con padre que me adoptó, tan diferentes los dos. Y tan extraño tener dos padres y a la vez no tener uno representativo. Eso es raro. Y un día mi hijo me lo dijo. Y eso no es fácil, escuchar al hijo hablarle a uno de esas cosas. Y me lo dijo: papá, lo que pasa es que, wow, Señor, ayúdanos, porque hay por misericordia, por gracia, por favor de Dios, construimos, viniendo con tantos aspectos defectuosos, por pura misericordia. Es la verdad. Entonces se necesita reeducarnos. En las ciencias sociales hay un término que está pegando muy duro que se llama deconstruir. Y hay una idea errada de que es acabar con todo. No necesariamente. Es dejar las bases fundamentales y sobre eso volver a construir. Entonces nosotros necesitamos no tanto deconstruir, sino construir de acuerdo al diseño que Dios tiene. Pero para eso hay que hablar los diálogos de familia, como decíamos el día martes, los diálogos de pareja, las conversaciones en torno a lo espiritual, en torno a lo que nos compete a nosotros para crecer en esta área. Déjeme hacer una pregunta que es muy común en nosotros los predicadores. ¿Cuántos aquí creen que es necesario ser reeducados en eso? ¿Cuántos?
¿Y quién va a comenzar ese trabajo? ¿Quién? ¿Quién es el principal responsable para comenzar ese trabajo? El pastor. Por muy buen tema que siempre haya aquí, si usted no es responsable de lo que oye, para practicarlo se pierde. Así que usted y yo somos responsables de eso. Lo segundo es que el hijo alaba al padre por causa de su investidura. El hijo tiene la comprensión acerca de la naturaleza de gobierno que hay en su padre. Es un representante que tiene gobierno con respecto a mi vida. Y desde su gobierno conoce el propósito que yo necesito alcanzar. Si tiene gobierno, tiene autoridad para educarme, guiarme y establecer los recursos que se necesiten para lograr ese resultado. Y el hijo comprende eso. Por eso es que en otro pasaje dice Jesús que él no habla lo que su padre no le ha dicho, ni hace lo que su padre no le ha dicho que haga. Un nivel de comprensión de autoridad impresionante. Ahora, por supuesto, estoy colocando unas bases en el sentido nuestro que nosotros debemos tener conciencia de que en Cristo hemos crecido y tenemos elementos para hacer el trabajo. Y se requiere ese compromiso. Pero es bueno dialogar sobre la comprensión de la investidura del Padre por parte del Hijo. Y buscar las maneras y las formas sabias y entendidas para lograr los resultados que tenemos. Porque tiene que ser complicado para alguien darle a otra persona la comprensión de la investidura cuando no la ha tenido. ¿Cómo lograr restaurar eso? ¿Cómo lograrlo? Bueno, les invito a que le demos a Dios la oportunidad de guiarnos en este sentido. Les invito a que sea Dios el que nos ayude a caminar por esta senda. Lo tercero, el hijo alaba al padre. Yo estoy resumiendo porque cada punto de esto es amplio, pero le quiero dejar la inquietud. El hijo alaba al padre porque es una fuente de revelación. Otra comprensión que el hijo debe tener. El papá sabe algo de la vida. El papá sabe algo, en este caso, de Dios. El papá sabe algo del mundo. Algo tiene que saber. Pero cuando el hijo lo observa desde esa realidad, valora ya sea el saber o el conocimiento que tiene el padre. Usted sabe que el saber está relacionado con esa información empírica que se da en la cotidianidad y que arroja conocimientos. ¿Ve? Y el papá puede tener esa dimensión, por así decirlo. Entonces el hijo valora la riqueza que hay en su padre. Sabiduría, conocimiento, manejo de algunos asuntos. El día que eso pase, ni usted ni yo le diremos a un hijo, se lo dije, ¿por qué no hizo caso? Esa expresión es el resultado de lo contrario a lo que estoy exponiendo. Entonces no será negativo, se lo dije, sino qué bien. Lo que hiciste produjo resultado porque es una fórmula validada en Dios para lograr esas respuestas. Una fuente de revelación. El texto lo está diciendo. Una fuente de sabiduría. La siguiente, el hijo alaba al padre porque lo ve agradado siendo padre. Y entonces viene la expresión externa
de las emociones y sentimientos, del regocijo espiritual que tiene uno como padre al manifestar esa paternidad en ellos. Cómo habla, cómo los corrige, cómo los exhorta. No sé si a alguno le ha pasado, pero hay hijos que dicen: papá, me gustaría que me hablaras como le hablas a los hermanos en la iglesia. Me gustaría que me trataras así. Porque en la iglesia hay gente que se equivoca y tú le tienes una paciencia increíble. Pero con nosotros eres inmediatista, de verdad parece que vives en este mundo de la inmediatez, en la tecnología. Y es regaño y es molestia y se nota tu desazón, mientras que con el otro palmeas y sonríes. Pero con nosotros, qué duro eres. Se nota que no disfrutas ser papá nuestro, porque siempre estás en procura de resultados. Uno de mis hijos me dijo en alguna ocasión, fuerte, ¿no? De esas experiencias: yo noto que tú amas mucho a mi mamá. Y se quedó en silencio y después dijo: y exiges demasiado. Y esas palabras me sirvieron para buscar de Dios. ¿Qué quiso él decir? ¿No se sentía amado? ¿No se sentía correspondido? Son aspectos que es bueno que uno los analice. Y vuelvo y digo, disculpe que me exponga, pero la idea es, para hablarlo claro, toca así y mostrarlo de esa manera. Repito, no deje de dar like a la red virtual del Espíritu en la que estamos afiliados. La siguiente: el hijo alaba al padre porque le delega sus asuntos en propósito. El texto bíblico es fuerte, dice que el padre se lo ha dado todo para que lo use. Maravilloso. Entonces hay una delegación de autoridad y hay una entrega especial del padre en confianza, ¿no? Le entrega. Haga. Y no sé hasta dónde eso pueda ser 100% igual en nuestra cultura, pero sería interesante, ¿no?, que hubiese esa libertad de entregar y que el hijo, por causa de la educación en torno a la paternidad y todo lo que he tratado de explicar, administre lo que se le entrega y lo haga producir de una manera especial. ¿Ve? Y así puede. Entonces, lo único que queda por decir es que el padre y el hijo se unen en una experiencia sin igual, el de la paternidad. Estoy por allá en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, cuando él habla del buen pastor, dar su vida, y aparece una referencia donde dice algo que lo mueve a uno. Dice Jesús: y por esto me ama el Padre, porque yo doy mi vida por lo que Él quiere. ¿Cómo llegar allá? Cuando uno le pregunta al hijo: ¿te gusta lo que hacemos? Y hay un silencio y después responde. Entonces uno dice: Dios, yo quiero llegar a ese nivel que el hijo pueda decir: doy mi vida por lo que Dios nos ha dado a todos como familia. Por causa de Dios en mi padre, en mi madre, entrego todo, porque sé que Dios nos vinculó para un propósito significativo.